Continuamos con más de esta transmisión especial de Telepaís por las elecciones judiciales 2017 y tome nota de la siguiente información. Es importante que usted conozca el procedimiento de votación para esta jornada. En primer lugar, debe entregar su cédula de identidad original, vigente o con máximo un año de vencimiento, es decir, debe haberse vencido máximo el 2 de diciembre del 2016 para que lo dejen votar hoy. Paso número 2, debe colocar su firma con una huella dactilar en la lista de las personas habilitadas. Paso número 3, la presidenta o presidente de la mesa le entregará 2 papeletas, una de circunscripción nacional y otra de circunscripción departamental. Paso número 4, debe depositar estas papeletas en las ánforas respectivas luego de haber emitido su voto en el cuarto oscuro. Y paso número 5, la presidenta o presidente le devolverá su cédula de identidad y le entregará el certificado de sufragio firmado.